Pues estamos aquí muy a gusto platicando con el arquitecto Felipe Leal, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar en anteriores ocasiones con motivo de muchísimos proyectos que ha hecho. Ahora nos viene a presentar un libro en el que reúne una buena parte, no creo que sea todo, pero una buena parte de su trabajo en espacios públicos, en espacios privados, ya sea estudios, casas, Plaza de la República, Metrobús en CEU, en fin, has estado involucrado en muchos proyectos que tienen que ver esta parte de la arquitectura interna, pero también la que está relacionada con la actividad pública. Es precisamente, Laura, son las diferentes escalas en las que me he movido en la arquitectura, desde la pequeña escala, que es la más doméstica, la de los estudios para pintores, para creadores, lo que yo le llamo esos estudios que es como la casa tienda de antes, ¿no? La casa del trabajo y del descanso, o del ocio y del negocio, dicen los italianos. Es el lugar del ocio y del negocio donde te ganas la vida. Y me tocó participar durante varios años, y lo sigo haciendo, para estudios para pintores, para escritores, ¿no? Y entre ellos, bueno, Vicente Rojo, García Márquez y eso, que ha sido fantástico poder hacer ese tipo de obras de pequeña escala. Son como trabajos a la medida, ¿no? Como un sastre, ¿no? Y como psicólogo, dices también. Y como psicólogo, exactamente. Sí, porque todo se basa mucho en un diálogo, una conversación, ¿no? Es muy dialogal, platico con ellos, conversamos, ya sea por medio de un desayuno, una comida, conozco los lugares donde viven, donde trabajan originalmente, y de ahí surge una nueva idea de trabajo. A ver, vamos a transformar ese espacio en otro. Conocerlos bien, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la luz? ¿No te gusta más oscuro? ¿Qué haces? ¿Cuál es un día en la vida de García Márquez o de Juan Villoro, qué sé yo, para decir, bueno, ¿cómo voy a diseñar tu espacio? Exacto, sí. En base a esa estructura dialogal surge más o menos todo ese tipo de inquietudes, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Trabajas en la mañana, trabajas en la noche? ¿Trabajas en el silencio, trabajas apartado? Y ahí cada uno va teniendo características distintas, ¿eh? Los escritores no necesariamente... Se van revelando. No, ni los pintores, no hay quien trabaja. Por ejemplo, Vicente Rojo me dice, yo nomás trabajo en las mañanas. Trabajo muy temprano de la mañana y en la tarde no. Me gusta la luz de la mañana, en la tarde no. La tarde me dedico a otras cosas. Pero además... Hay otros que trabajan de noche. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo vas a trabajar la luz o cómo vas a jerarquizar esos espacios? O hay quienes, además de su trabajo, dicen, me gusta mucho comer, el comedor es la parte más importante de la casa, prescinde de una sala. En fin, entonces todo eso tienes que irlo acomodando para interpretar, pero con tu lenguaje. O sea, no acabas haciendo todas las formas que ellos quieren, sino tienes tu lenguaje. Pero además en este libro también, Felipe, está el trabajo que has hecho como autoridad en la Ciudad de México. Es decir, de qué manera el espacio público, con la transformación que tiene la ciudad, con las nuevas necesidades, con esos nuevos habitantes que van creciendo junto con la ciudad, establecer un nuevo diálogo con ella no es tarea sencilla. ¿Cómo ha sido, si bien estás diciendo que haces como el saco a la medida para esos estudios, cómo es cuando somos muchos los usuarios de un espacio público? Pues de la misma manera, pero más abstracto, es más complejo, ¿no? Lo que se trata en todos los casos es de dignificar la actividad humana, ya sea la actividad doméstica, cotidiana, de la vida diaria, o la actividad del espacio exterior, donde convivimos todos. Tuve la suerte también de hacer una serie de trabajos, primero en la universidad y después ya a nivel de la escala. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de la estación del Metrobús de la ciudad universitaria, pero después a nivel de la ciudad, de espacios públicos emblemáticos, donde la idea siempre fue recuperar precisamente la dignidad de esos lugares para que nos dieran identidad, para recuperar la identidad. Entonces ahí, ¿de qué partes? Del inconsciente colectivo, ¿no? De esa memoria colectiva, todos participamos. ¿Qué es la Alameda para nosotros? Seguramente es muy semejante para ti y para mí. Entonces, ¿qué elementos hay que destacar, ¿no? Así como en el caso particular del escritor o del pintor, ¿qué vamos a destacar como ciudadanos, ¿no? De la Ciudad de México? ¿Qué representa el monumento a la Revolución? Por ejemplo, ese espacio, qué bueno que lo mencionas. Eso, yo creo que nuestro público, quien haya visitado la Ciudad de México, quien vive en la Ciudad de México, lo tiene clarísimo. La transformación que hubo ahí fue un cambio de vida, no solo para los habitantes de la zona, sino para las familias que empezaron a ir en bicicleta, que empezaron a ir con sus perros, con acompañantes, con amigos, a decir, este es un lugar del que me siento orgulloso, que voy a cuidar y que antes era una cosa tremenda. ¿No? Abandonado, estaba en un estado de indignidad total. No, bueno, lo resumes perfectamente. La idea fue resaltar un lugar, rescatar el potencial que tenía un lugar. Que todos los lugares tienen potenciales, como las personas mismas, como los seres humanos, ¿no? Y hay lugares que han abandonado, si esto puede ser un lugar extraordinario. Es la Plaza de la República, es la más grande de la Ciudad de México. Es más grande que el Zócalo, tiene 3,000 metros más grandes. Estaba totalmente abandonada, era un estacionamiento público, estaba lleno de franeleros, sede de las centrales obreras ya hay mucha decadencia, edificios, el 30% solo de los edificios estaban ocupados, todo estaba abandonado. La colonia tabacalera, que es maravillosa y con una gran historia urbana en la Ciudad de México, también.
Entonces la idea fue, ¿cómo rescatas un elemento simbólico? Pero no únicamente el monumento en sí, sino todo el tejido del entorno. El museo, todo. ¿Y de qué manera impacta en todos los edificios? Y invitar a las nuevas estaban generaciones, porque fíjense, pasaba una cosa muy importante. La Ciudad de México, a nivel de población, tiene un número significativo aún de jóvenes y de niños, y sobre todo de jóvenes de mi edad. Y no los veías tanto en la calle. Tú vas a otras ciudades del mundo, sobre todo las europeas o algunas norteamericanas, y ves que hay mucho más jóvenes en la calle. Entonces decías, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay tantos jóvenes? ¿O qué no vemos niños en la calle? Entonces la apuesta fue, hay que hacer una serie de espacios para que las nuevas generaciones urbanas utilicen el espacio público de una forma. Y no únicamente las nuevas generaciones, sino todos, invitar a los visitantes y a los adultos. Y lo que se dio en la Plaza de la República, que se volvió como un elemento emblemático, fue las fuentes. Bueno, las fuentes Otra fue un vez, hitazo eso. No, ¿eh? hitazo. Sí. Ahí están, siguen estando. Es lugar de pinta, ¿eh? Sí, de pinta. Sí, eso también, pero es que el en querer ir verano, a en tu invierno, ciudad, de día y de noche, ¿no? querer ir a tu ciudad, disfrutar de tu ciudad, de tus espacios, realmente tiene que ver con una transformación muy profunda, ¿no? No es cambiar que se vean bonitos nada más. No, es el uso. Es pasar del malestar por la ciudad, que tiene muchos problemas en la ciudad, al bienestar, al goce, a la parte lúdica, que es importantísima. Y algo que no tenga que ver necesariamente con el consumo, sino Claro. que tenga que ver hacer una ciudad de ciudadanos, donde los ciudadanos puedan recrearse caminando por Reforma, mojándose en las fuentes de la Plaza de la República o las de la Alameda, o sentarse en la Alameda a contemplar el paisaje. No tiene que ser necesariamente los centros comerciales, que esa había sido la tendencia, y todavía es bastante vigente, de muchos paseantes y el espacio libre o el tiempo del ocio dedicado a ello. Entonces, ¿cómo puedes atraerlo? Con diferentes aspectos, porque también tienes el elevador panorámico en la Plaza de la República, en el monumento, para democratizar el paisaje. ¿Cuántas personas en la Ciudad de México no pueden subir en un elevador panorámico? Lo hace quien vive en un departamento de lujo o en unas oficinas en ciertas zonas de la ciudad. Pero la mayor parte de la población no tiene la experiencia de subirse a un elevador panorámico de 60 metros de altura, ¡pum! Claro. Y subir a un lugar donde puedes reconocer los puntos cardinales de tu ciudad. Entonces, del paisaje, reconocer el paisaje es importantísimo. Tiene que ver con la historia de la ciudad, con tu identidad. Y los fenómenos que nos fuimos encontrando ahí son fantásticos, ¿no? Entonces, porque había gente que nos decía, pero entonces, ¿por qué viajamos si tenemos grandes cosas? Yo me encontré con gente y personas muy emocionadas, ¿no? Si la arquitectura te emociona y la gente siente esa identidad o ese orgullo, ya lo hiciste. Entonces, igual el orgullo que puede tener el literato o el pintor de tener su tallercito muy agradable, pero lo colectivo, no hay nada superior al goce de un fenómeno social como poder el que compartir. ustedes aquí comentan. Bueno, esto que comenta o de lo que estamos conversando son algunos de los elementos que vienen en este libro que reúne tu trabajo y que es una colección bastante interesante donde es publicado tu trabajo. Es el número 24. Sí. El libro 24 que publica, ¿no? Para mí es un honor formar parte de esta colección. Es una colección de una editorial colombiana que ha hecho una selección muy exhaustiva de arquitectos latinoamericanos que consideran que han hecho aportes a la arquitectura de la región y al primer arquitecto mexicano que publicaron fue a Luis Barragán. Wow. Entonces le publicaron a Luis Barragán, a Teodoro González de León, a Francisco Serrano y a Carlos Mijares. Yo soy el quinto mexicano únicamente que publica. Somosur se llama, se consigue en México, ¿dónde lo podemos encontrar? Y platícanos de la presentación de mañana. Se lo van a poder encontrar a partir de pasado mañana en las librerías de Educal. Educal lo va a distribuir y seguramente en algunas librerías universitarias. Pero pues, Educal, que tiene una buena una presencia, ahí estará. Y se presenta mañana en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en la Ciudad Universitaria, del Centro Cultural, y lo presentan pues personas que son mis víctimas, ¿no? Son mis víctimas, ¿no? que ocupan esos espacios. Son Juan Villoro, Carmen Boullosa, Magali Lara, que es una pintora, Isaac Broid, que es un colega arquitecto, Carlos Aguirre, que es artista visual, y va a estar moderada por Bruno Neumann, que es un comunicador, amigo de todos ustedes. Y a todos ellos he tenido colaboraciones de trabajo profesional. Y qué anécdotas. A mí me encantaría, estamos aquí en el programa, pero yo invito al público porque yo le preguntaría muchas cosas a todos estos personajes de cómo viven estos espacios, cómo les cambiaron la vida, cómo los transformaron y cómo fue el proceso contigo para llegar a algo en lo que esté tu lenguaje, pero sea también cubiertas las necesidades, los intereses, los gustos y los sueños, porque uno sueña cuando tiene un espacio nuevo, ¿no? Sí, mira, lo más significativo de todo es que ellos sienten que están ahí y en ocasiones sienten que ellos lo hicieron y lo hicimos en conjunto, ¿no? Entonces, eso es muy agradable porque lo hicimos en conjunto. Entonces, lo que se trata es que estén ellos y esté yo.
¿no? Que esté mi trabajo. Y es un poco lo mismo que pasa con lo de la ciudad. Si se fijan, estas propuestas de las cuales hablamos, de la Plaza de la República, la Alameda, Madero, el sobrediseño no existe. Al contrario, es un diseño muy sobrio, de continuidad, donde no hay barreras, donde no hay obstáculos, no hay nada que te impida continuar. Entonces, esa neutralidad, cuando las cosas tocas esas esencias, no hay que sobrediseñarse. Yo soy muy crítico del sobrediseño. Hay que tener las cosas esenciales y elementales. Y creo que también está en el trabajo cotidiano de estas pequeñas obras intermedias, ¿no? Para los estudios de pintores y artistas. Y además una excelente, publicación, fotos fantásticas, qué buenas fotos. Entonces, muchas gracias. De verdad, Muy un mansa. gran trabajo, un gran trabajo. A mí nada más me queda decirte esto. Por un lado, tus casas tienen unas grandes ventanas que permiten una luz natural. Y por el otro lado, me quedo con esto que dices del fluir. Es decir, si la arquitectura está allí para abrazarnos, algunos edificios nos reciben y nos abrazan, hay otros que nos dejan ser como un río, ¿no? Saber que por acá tenemos que pasar. A fin de cuentas es muy orgánico. Sí. Y algo que está presente en casi toda mi obra, y ahora cuando esta publicación me ha permitido como hacer una revaloración, una relectura. Dices, ah, caray, qué constantes hay. Pero es lo que yo le llamo la porosidad. Cuando hablas de los grandes ventanales o de esos accesos abiertos, yo creo que hay que ser una arquitectura que tiene que estar vinculada siempre con el exterior. O sea, siempre con el exterior me refiero o a vistas extraordinarias si tienes un buen jardín, ya sea la montaña, el mar o la propia perspectiva urbana, o en su caso, vinculada con el exterior social, con la sociedad. La arquitectura autorreferenciada, esos monumentos, edificios que únicamente se referencian a ellos, no tienen ese vínculo. Automenajes de los autores, ¿no? De los autores. Entonces, hay que homenajear a la sociedad y a los usuarios que van a ser los que ocupan, pero darles forma con un lenguaje. Y la luz me fascina en ese sentido. Yo creo que pues de esto y más será la conversación el día de mañana, 19 horas, en el auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Al contrario. Felipe. Muchas felicidades y más éxitos.